Saludos, mis amados hermanos, en el Señor. Saludos para todos ustedes, hermanitos santos y fieles del Señor. Estamos estudiando acerca de la armadura de Dios y hoy quiero recalcar que es la armadura de Dios. Nosotros la usamos, pero la armadura es provista por Él. Es lo que Dios ha otorgado a sus hijos para poder defendernos y también, por ejemplo, con la espada para atacar, en el sentido de la defensa, para usarla y así destruir las artimañas del maligno. Es la armadura de Dios la que nos ayuda a mantenernos firmes y fieles en las cosas del Señor. Ayer estuvimos hablando acerca de la verdad, del cinturón de la verdad y de ceñirnos los lomos con la verdad. Es como apretarse el cinturón. Veíamos así. Y Dios nos ha provisto esta maravillosa armadura para que usted pueda mantenerse vencedor en medio de tanto problema. Hoy nos corresponde empezar a hablar acerca de la coraza de justicia. La coraza fue un elemento usado para la protección de los soldados un elemento muy importante para protección. Vamos a quiero mostrarles esta imagen que tengo aquí, que es acerca de la coraza. Como ustedes pueden ver aquí, esta era la coraza o es una coraza. La idea es protección por todas partes. Note que cubre todo nuestro tronco, nuestro pecho, nuestro abdomen, la espalda. Y la idea es protección. Esta es la idea de la coraza de justicia. Sería como estar rodeado, en este caso de justicia, de la justicia de Dios, de todo lo que es Dios. Recuerde que es la armadura de Dios. Y por supuesto nosotros los creyentes tenemos que andar practicando la justicia. La justicia que nosotros practicamos, la practicamos basados en las enseñanzas que Él nos da. Es decir, Él nos enseña lo que es justo y nosotros caminamos en justicia. Caminamos bajo sus mandamientos. Esa es lo que nosotros hacemos.
practicar la justicia. Pero la justicia aquí, en este punto muy especial, se refiere más a la justicia que Dios ha traído a nuestras vidas, el ser hechos justos en Jesucristo, el haber sido revestidos de la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra justicia no es suficiente para ser salvos. La justicia del hombre ni siquiera es justicia. La Biblia dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Nuestras propias justicias no alcanzan. Nosotros necesitamos ser salvos, pero la salvación nos la da la justicia que Dios pone en nuestras vidas por el Evangelio. Por el Evangelio de Jesús. Y aquí estamos hablando de la armadura de Dios. Entonces hay que distinguirnos, practicar la justicia. Vivir en justicia. Capítulo 5 nos habla, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Guiarlo a la justicia, guiarlo a la verdad. Y eso es lo que resulta de la obra de Él en la vida del cristiano, el andar en justicia y el andar en la verdad. Aquí ya en el 6, el punto es la armadura de Dios como aquello que sirve para que te defendas. Porque la verdad que nosotros practicamos es la verdad de Dios. Eso es lo que practicamos, con lo que estamos ceñidos. Ahora la justicia tiene que ver también con la armadura de Dios. Pero vamos a ir mirando el asunto para ir comprendiendo un tanto más todo esto que estamos diciendo. Vamos a irnos al Isaías. Vámonos para Isaías 59. Para que leamos en Isaías 59 leamos como bastante del panorama que hay aquí en Isaías 59 y yo creo que lo que aquí dice nos ayuda a entender también lo que está diciendo acá Efesios. Efesios nos está hablando de la necesidad de vestirnos de la coraza de justicia, de tenerla puesta como armadura de Dios, y ya nos presentó el trasfondo del por qué. Vivimos en un mundo donde reina Satanás con todas sus huestes y ahí hay injusticia por todas partes. Y nosotros mismos hemos tenido parte en eso. Dios nos sacó, nos liberó de allá y nos trajo ahorita aquí a servirle en la justicia, a ser siervos de la justicia, a vivir bajo la justicia de Dios y guiados por ella. Entonces en Isaías 59, desde el versículo 1 en adelante dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Porque se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos.
Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto a prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Noten este panorama del que estamos hablando en la casa de Israel, en los tiempos de Israel, cuando Isaías está amonestando al pueblo y hablándoles a ellos. Noten el gran problema en el que Israel está envuelto. Iniquidad por todas partes. No hay justicia, no hay verdad. Ninguno está practicando los mandamientos de Dios. Cada cual está viviendo conforme a su propio camino. No hay justicia en ninguno de ellos. Su propio corazón concibe o tiene, están, podríamos decir, preñados de maldad y dan a luz iniquidad. Este es el panorama de aquí, de este problema. La verdad no, la justicia tampoco, la equidad menos. Y el pueblo aquí está reconociendo lo que hay en ellos, lo que hay en sus vidas. Podemos ver aquí la imposibilidad de ellos mismos de salvarse. Y este pasaje es un reflejo de la imposibilidad de cualquier hombre de salvarse por sí mismo. Porque ningún hombre por sí mismo, sin el Señor Jesucristo, puede llegar a tener la justicia que se requiere para ser salvado. Ninguno de nosotros. Ni siquiera nosotros hoy, que ya somos cristianos, nos jactamos de nuestra propia justicia, sino que nos gloriamos en la justicia que el Señor Jesús es en nosotros y por nosotros, de la justicia con que Él nos ha vestido con el santo evangelio. Practicamos hoy día, siendo cristianos, por supuesto, el Señor nos ha bendecido con llevar por fruto la justicia, vivir de acuerdo a sus mandamientos. Eso es parte de nuestra vida cristiana, vivir de acuerdo a cumplir sus parámetros, sus mandamientos de justicia. Y nosotros eso hacemos en el cristianismo. Pero nuestra salvación y nuestra arma de defensa contra el maligno es en gran manera la justicia de Dios, la justicia que Él ha puesto en nosotros. Una y otra cosa van de la mano, podemos decirlo así. Ahora, miren el versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. No había hombre. ¿Qué cosa no había? No había hombre justo en la tierra. No había hombre que por sí mismo pudiera alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. La justicia de Dios. Versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, como ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo, como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová.
el espíritu mío que está sobre mí y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí están hablando también de Jesús. Están hablando de lo que Jesús vendría a hacer. Y están hablando de Dios vestido de coraza de justicia y de salvación. ¿Por qué? Porque Dios es justo en todo el esplendor de la palabra. Y no hay nadie que pueda igualar esa justicia. No hay justo en el mundo. Lo hemos visto aquí al leer este capítulo. Y lo hemos visto cuando el apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 3, dijo, no hay justo ni aún uno. Pero para ser salvos es necesario ser justos. ¿Con qué puede el hombre ser justo? Si por sí mismo es imposible. ¿Con qué puede el hombre llegar a ser justo? Con el evangelio de Jesús. Con Dios que se viste de justicia, con Dios que es justicia y salvación, porque Dios es justicia y es salvación, es salvador de los pecadores, de los impíos. Y desde aquí se anunció el asunto de poder traer salvación a las personas. Y habla de aquellos que se juntan a él, de aquellos que se vuelven del mal camino, de aquellos que se arrepienten, y en el caso del cristiano, en el caso del hombre que se convierte de la maldad y viene al cristianismo y viene a ser parte, a tener parte en la salvación que Dios le brinda y en la justicia con la que Dios le reviste por causa del evangelio de Jesucristo, en donde él es justificado. El hombre es justificado allí en el evangelio de Jesús, es declarado justo. Y es por eso que podemos tener parte con Dios, por la justicia de la cual está revestido Cristo Jesús y la salvación que él tiene como yelmo para nosotros. Porque él es el Salvador y es el justo de toda la creación y el que puede hacernos justos a nosotros. Versículo 17 dice, pues se vistió de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Los israelitas no estaban así. Ellos estaban vestidos pero de inmundicia y de iniquidad, de toda maldad. Pero el Señor sí, vestido de justicia y de salvación. Es decir, que es característico de él estar vestido así. Ahora, él quiere que nosotros estemos vestidos así, con la coraza de justicia que nos protege, que nos bendice, que nos ayuda, que nos da la bendición. En Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, amados hermanos, miren lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Isaías capítulo 11, versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Están hablando del Señor, viene el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es el Señor Jesús ahí. La justicia, cinto de sus lomos en el Señor. La Biblia, hablando de Jesús, habla de que él amó la justicia y aborreció la iniquidad. Eso dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesús. Ahora,
Miren acá en el libro de Isaías también. Miren el capítulo 16. Este no es el 16. Vamos a mirar, que lo apunté mal. Es 61:10. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alzará en mi Dios, se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En el capítulo 61, miren lo que dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria, para gloria suya. Árboles de justicia. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su grosura seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio. Para holocaustos, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se gozará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor a Sión. Aquí tenemos, hablando a nuestro Dios, también de profecías tocantes al Mesías, a Jesús, que vendría y traería e hizo todo esto. Y hablando del linaje del Señor, el linaje de Dios, y este linaje vestido de justicia, pero no por la justicia propia de uno, porque en nosotros no hay justicia. Creo que en eso no hay discusión. Nuestra justicia proviene de Dios. Si somos declarados justos, es por el Señor, es por la justicia de Dios en nosotros, y es en el Evangelio de Cristo en quien nosotros llegamos a tener esta tremenda bendición que el Señor nos está regalando aquí, que el Señor nos está mostrando, que el Señor nos está dando. Esa coraza de justicia del Señor
para defendernos, es arma de defensa, es parte de la armadura que nos ayuda contra Satanás, contra el acusador, contra aquel que se levanta contra el pueblo de Dios. Pero nosotros estamos vestidos de justicia y de la justicia de Dios, de la justicia que es de Dios por medio del evangelio, en la cual somos declarados justos. ¿Sí? El Señor ha hecho todo este tipo de cosas para nuestra vida, para nosotros, para nuestro beneficio. Vamos a leer en el Salmo 143. Noten lo que es nuestro Dios. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Así es nuestro Dios. La verdad de Dios y la justicia de Dios. En Efesios dice que nos ciñamos el cinturón de la verdad, es la verdad de Dios, y la justicia de Dios por la cual vivimos. Y la justicia de Dios que Él mismo nos ha hecho tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, amados hermanos, vamos a leer en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, miremos por favor también en el mismo capítulo, miren el versículo, en el capítulo 3, versículo 21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Es la justicia de quién? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes es esta justicia? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es el 23. Ahora viene el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que justifica, el que declara justo al que es de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto aquí. Y nosotros sabemos, por lo que explica aquí Romanos capítulo 3, nos es contada por justicia. Sin ella no hay justicia para nosotros. Es por la fe en Cristo, en el Evangelio, que la fe que tenemos nos es contada por justicia y somos contados delante de Dios como hombres justos. Pero es lo que Él ha hecho, es la obra de Él en nuestra vida. Y aquí estamos hablando de la armadura de Dios. Dios me ha dado la bendición de ser justificado en Cristo Jesús. Y eso es una poderosa bendición. Es como la coraza.
porque yo tengo esta justicia. Disfruto de esa justificación. Noten que es la armadura de Dios, no es mía, es de Él. Y ahorita es la coraza de justicia. Es la coraza de justicia que Él nos da como pieza importante de la salvación. Como pieza importante de la armadura. Es la justicia que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Y así es sucesivamente con el resto de las partes de la armadura, porque es la armadura de Dios a tu disposición, para que tú la uses, para defenderte, para vencer. Vamos a leer, hermanos amados, en el libro de Romanos, perdón, el libro de Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Miren lo que dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Justificación y redención. Hemos sido justificados, es decir, declarados justos. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Ahora, miren ustedes lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Noten esto. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Si notan lo que Pablo está diciendo acá, Pablo está hablando de la justicia que él habla a través de la ley, es decir, por cumplir la ley. Pero Pablo se dio cuenta que por esa ley no se puede conseguir la justificación total o plena, porque no hay justo ni aun uno, porque todo hombre ha cometido falta o pecado contra Dios. Pero luego Pablo dice aquí, no teniendo confianza, versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo pensaba que era justo por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Noten, la justicia que es de Dios por la fe. El que cree en Jesús, eso se le cuenta por justicia y es llamado un hombre justo delante de Dios por creer en Jesús como el Hijo de Dios, por haber hecho lo que hay que hacer para ser declarado así, obedecer al Evangelio y mantenerse en el Evangelio. Entonces, la justicia de la cual nosotros participamos y disfrutamos es la justicia que viene de Dios, la que Él nos da a través del Evangelio, a través del Señor Jesucristo. Veamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Miren el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien claro lo explica Pablo aquí. Nosotros creemos en Jesucristo para ser justificados en Cristo Jesús. Y leamos un pasaje, hermanos, que está aquí. Aquí está en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús es que nosotros tenemos la justificación. Somos justos en él, en el Evangelio. Reitero que los cristianos llevamos fruto de justicia, claro que sí. Lo leíamos ahí en Efesios 5:9. El fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto. Somos declarados justos. Recuerden que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Éramos injustos, creemos en el Evangelio, somos justificados, somos declarados justos en el Evangelio, en Cristo Jesús. Dios nos viste con esa justicia que nos da por medio de Cristo. Recuerden que incluso quedamos vestidos de Cristo también, que es como la idea de la coraza aquí, porque la coraza es parte de una vestimenta protectora. Y nosotros en Cristo estamos vestidos de Cristo, y Cristo es la justicia misma. Cristo es justicia. Y nosotros en el bautismo quedamos vestidos de Cristo. Por ende, puedo decir, estamos vestidos de Él y de su justicia. Y la justicia de Él vino a ser parte nuestra. Él nos da su justicia. Recuerden que la salvación es así. Él toma el lugar del pecador, Él lleva el pecado nuestro en la cruz y nosotros tomamos el lugar del santo. Nosotros somos hechos como Él y Él fue hecho como nosotros. Él fue hecho pecador o pecado. Él fue hecho pecado, lo dice acá, Él fue hecho pecado. Como si hubiera cometido todas las maldades que yo o que tú, que nosotros cometimos. Como el peor de los hombres. Él fue hecho. Jehová cargó en él el pecado, las injusticias de todos. Él fue tratado como un injusto. Él no lo era, pero él fue hecho para que la justicia de él, porque él es justo en esencia, en naturaleza, para que la justicia de él venga a mí, que por mí mismo no puedo ser justo, que soy pecador. ¿Sí? A nosotros, al cristiano, cambiamos de posición. Él toma el lugar del pecador y yo tomo el lugar de él, del justo. Él pagó por mis pecados y yo disfruto de su justicia. Dios me viste de la justicia de Cristo a mí. Y yo debo entender esa bendición tan especial. ¿Debo andar en justicia? Claro que sí, debo andar en justicia. Aquí en el 5:9, ya lo mencioné varias veces, dice que es fruto del Espíritu Santo en la vida de nosotros los cristianos andar en justicia, por supuesto. Y un mandamiento que tenemos de nuestro Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33 es, ¿recuerdan ese pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, buscar el reino de Dios y las enseñanzas justas que en él hay, y en esas debemos caminar. Y también en Mateo, en el capítulo 5, la Biblia habla de una característica de nosotros los cristianos, una característica muy especial que tenemos los cristianos, los que amamos al Señor y queremos andar con él. Aquí está una característica del carácter del cristiano. Es la número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es bienaventurados los que quieren saber la justicia de Dios, conocer los caminos de Dios, los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Esos somos los cristianos. Los cristianos anhelamos conocer la justicia y practicar esa justicia en nuestra vida. Pero nosotros, por sí solos, no podemos ser justos. Yo creo que lo puedo decir con propiedad, porque soy cristiano y sé la vida de un cristiano. Y yo sé que ustedes lo saben también. Yo sé que ni usted ni yo vamos a decir nunca que somos justos
por nuestras propias expensas o fuerzas. Que no nos jactamos de que seamos justos porque yo haya hecho algo, sino que reconocemos que nuestra justicia, el que Dios nos llame y nos vea así, es porque Dios es nuestra justicia, porque estamos vestidos de Cristo. ¿Por qué lo digo así? Porque aunque nosotros ya no andamos practicando la injusticia, sino la justicia, no somos sin ninguna injusticia. Es decir, no somos sin pecado. Entonces, en algún momento de la vida, y ahora que somos cristianos, en algún momento hemos cometido una injusticia. Para ser justo, con una injusticia falta. No se necesitan 200 ni 300 injusticias. Con una sola falta. ¿Sí me hago entender? Por eso necesitamos la justicia perfecta que Dios nos da en Cristo Jesús. El ser declarados justos por medio de la fe que tenemos en Cristo en el Evangelio. Esa sí es perfecta. Porque recuerden ustedes este pasaje. En el libro de Romanos, vamos a leer a Romanos. En Romanos, la Biblia habla de estos temas también. Incluso el Señor dice que libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. En el capítulo 6. Pero luego el apóstol en el capítulo 8 nos dice la Biblia en el versículo 20, leamos desde el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es Romanos 8:31. Ahora miren el 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí miran esto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo justifica? Por medio de la fe en Jesús, en el Evangelio de Jesús, por medio de una fe viva, obediente, que oye el Evangelio, cree, se arrepiente, confiesa la fe en el Señor y se bautiza y permanece luego en la vida cristiana. Pero es Dios el que nos ha justificado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O como Pablo lo dice hablando del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo llegó a ser justo ese? Que vive por la fe. Por el Evangelio. Llegó a ser justo. El ejemplo es usted. Usted llegó a ser justo, usted es un hombre o una mujer justa ahora porque usted está en el Evangelio, porque está en Cristo y Cristo es el que ha hecho posible esa justicia en su vida. Disfrutamos de la justicia del Evangelio. Vístase de la coraza de justicia. Tenga en cuenta lo que el Señor ha hecho por usted al declararle justo. Vístase, póngase esa coraza de justicia y por supuesto practique la justicia. Viva en la justicia, guiado en ella. Vamos a orar. Padre, bendícenos y danos entendimiento, Señor, en este tema tan importante que estamos estudiando. Permite, Padre, que podamos comprenderlo, explicarlo y discernirlo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Padre, muchas gracias por esta
esta armadura que tú has provisto para nosotros. Gracias, Padre, por proveer estas bendiciones. Gracias en el nombre de Cristo, Señor, santo y verdadero, Señor, justo y verdadero. Gracias en Cristo Jesús. Amén.